poder compartir alguna reflexión sobre un tema que yo creo que es muy importante y que, bueno, pues tal como ha quedado patente, ¿no?, en el Sínodo de la Familia y un poco en las preocupaciones también del Papa Francisco, pues está muy presente, ¿no?, que es el tema del acompañamiento, del cuidado pastoral de los divorciados vueltos a casar, o bueno, de los divorciados en general, pero sobre todo de estas personas vueltas a casar o que han establecido una nueva unión, que aparece como uno de los retos, pues, de mayor actualidad y urgencia en la pastoral familiar. Obviamente hay que hacer una primera aclaración. El hablar de estos temas no significa en absoluto, o creo que no debe significar, resignación ante el elevadísimo número de rupturas conyugales, ¿no?, que existen en la actualidad, como si fuera un hecho necesario e inevitable, ¿no? De algún modo, una de las primeras preocupaciones, y ya digo, en el sínodo pues salió muy reiteradamente, pues una de las primeras preocupaciones de cualquier pastoral familiar es contribuir, en la medida de lo posible, a la prevención del fracaso de la ruptura conyugal, ¿no? Y en este sentido, pues la Asamblea Sinodal ha recordado reiteradamente, pues, la importancia de un acompañamiento integral a los matrimonios, a las familias, apuntando diversas vías de actuación, ¿no?, para evitar que las dificultades de la vida matrimonial o de la vida conyugal pues, puedan dar lugar a una ruptura insalvable. Aquí hay muchísimo papel que hacer de acompañamiento, incluso de unos matrimonios, de unas familias a otras, etcétera, que bueno, no es mi tema, no lo vamos a desarrollar hoy, pero sí quiero empezar un poco haciendo este recordatorio. Pero si a pesar de todos los esfuerzos, a pesar de todas las esas ayudas, incluso que se pueda intentar acudir, ¿no?, o acudir a ellas, si a pesar de todo se produce finalmente la ruptura conyugal definitiva, el sínodo recuerda, ¿no?, la importancia de salir al encuentro de las personas que han pasado por esta experiencia, que muchas veces es pues, una experiencia, bueno, siempre dolorosa, ciertamente, y muchas veces más sufrida, ¿no?, que voluntariamente escogida, ¿no? El sínodo nos anima a salir al encuentro de las personas que han pasado por esta experiencia, y cobra especial importancia en este sentido, también en línea con unas ideas reiteradamente expuestas por el Papa Francisco, la importancia del arte del acompañamiento, ¿no?, de la escucha sanadora, respetuosa, hecha desde el amor, desde la compasión, que libere a la persona, que ayude a sanarla y también que anima al sínodo a un cuidadoso discernimiento de las situaciones, ¿no?, sabiendo que las situaciones pueden ser muy variadas, que hay personas que han sufrido injustamente la separación o el divorcio o que se han visto abocadas a romper la convivencia pues, por malos tratos o por otras situaciones que no deben soportarse, etcétera. Entonces, bueno, ver cuidadosamente y discernir cuidadosamente las diversas situaciones, ¿no? Esto también es una llamada clara que hace el sínodo. En este sentido, pues ya digo, las dos asambleas sinodales realmente, en relación con la pastoral de los divorciados vueltos a casar, ha planteado diversas propuestas, ha planteado pues, diversas vías de acoger, de acompañar a los fieles que han pasado por esta experiencia de la ruptura conyugal, ¿no?, intentando, de algún modo, pues no pues, que la Iglesia Madre acoja, que no es aduana, sino que acoja, ver cómo ir acompañando a estos fieles sin desvirtuar el mensaje evangélico, evidentemente, pero sin cerrarles tampoco la vida o la puerta a una vida eclesial activa, una vida comprometida, etcétera, ¿no? El sínodo ha hecho varias llamadas de atención en esa línea. En este sentido, en este contexto de la pastoral de los divorciados vueltos a casar, el punto donde me quiero centrar, ¿no?, porque las propuestas han sido muy variadas y necesitarán seguir siendo desarrolladas y profundizadas, y probablemente pues, el profesor Pablo Guerrero hable también o aborde esta cuestión el jueves. Pero mi tema hoy, o donde quiero un poco hacer especial énfasis, es en poner de manifiesto cómo en el sínodo, que se debatió profundamente esta cuestión de los divorciados vueltos a casar, sin embargo, no se dejaron de lado lo que podríamos llamar las soluciones clásicas a esta cuestión de la pastoral de los divorciados vueltos a casar. Las soluciones canónicas, las soluciones clásicas siguen siendo plenamente válidas,
pueden ser de gran utilidad en la pastoral de los divorciados, y así lo puso de manifiesto el sínodo, con un punto de vista crítico, que ahora comentaré, pero realmente, de algún modo, de los documentos sinodales se desprende que las causas de nulidad, las declaraciones de nulidad eclesiales no son algo llamado a extinguir, no es algo pasado, superado, sino que realmente los padres sinodales, a la vez que exploraban otras vías de acercamiento pastoral a esta realidad, pero han seguido valorando y han seguido poniendo de manifiesto cómo la declaración canónica de la nulidad del primer matrimonio sigue siendo una solución útil, una solución posible, ya digo, útil a nivel pastoral, y de hecho se sigue considerando como la solución ordinaria, como la solución más habitual, ¿no?, que ofrece la Iglesia ante estos casos y que sigue siendo aplicable en un gran número de supuestos, ¿no? Precisamente por esta conciencia de que sigue siendo un instrumento útil y válido, también a la vez, como digo, desde un punto de vista crítico, pues en la Asamblea Sinodal fue muy fuerte y muy marcada la manifestación de la necesidad de mejorar estos procesos de declaración de nulidad, precisamente porque siguen siendo vigentes, siguen siendo válidos, pero ciertamente se ve que hay algunas lagunas, o se veía que había algunas lagunas que convenía mejorar para hacerlos pues, más eficaces, más eclesiales también en algunos puntos y más operativos, más ágiles y que dieran una respuesta mejor a los fieles que estuvieran en esta situación. De algún modo, como digo, esta solución o este remedio canónico de las declaraciones de nulidad matrimonial parten de una premisa importante y también realista, ¿no? Es decir, lo que se busca en estas causas no es dar una solución en la línea de una ruptura, de un divorcio, etcétera, por supuesto, sino que buscan determinar si el primer matrimonio que se contrajo pudo estar aquejado de algún motivo, de alguna causa que provocó que no fuera válido, con independencia de la buena fe, incluso que pudieran haberlo contraído los cónyuges. Obviamente, hay que recordar, no todo matrimonio fracasado es un matrimonio nulo, obviamente, pero muchas veces puede serlo, puede haber motivos de nulidad. No es muy frecuente que personas que acuden a contraer formalmente matrimonio canónico, pues por tradición o por motivos familiares, etcétera, rechacen, sin embargo, internamente pues, que ese matrimonio esté abierto a la prole o sea indisoluble o rechacen la fidelidad conyugal. ¿No? Hay otros supuestos en que por inmadurez o por la existencia de alguna patología o de algún trastorno de personalidad, pues los esposos, los contrayentes, puedan verse afectados en su libertad a la hora de contraer matrimonio, en el juicio crítico y ponderativo que hace falta para que la decisión de contraer matrimonio sea proporcionada a la entidad de este acto, o bien carecen por causas de naturaleza psíquica de la capacidad de asumir y cumplir algunas obligaciones conyugales, de la capacidad de donarse al otro, ¿no? O de constituir una relación verdaderamente conyugal y verdaderamente que mire al bien de los cónyuges, que atienda o que cumpla las obligaciones como la fidelidad, etcétera. En ocasiones se producen supuestos de error, de miedo, etcétera. Es decir, los motivos que pueden provocar la nulidad del matrimonio son muchos, son abundantes y no es tan extraño que un matrimonio pues, fracasado, en ese sentido, pueda también en realidad ser un matrimonio nulo. Hay que tener en cuenta, además, y esto es un extremo también importante que no podemos olvidar, que el matrimonio es cosa de dos. Muchas veces personas que se casan pues, con plena intención de contraer un matrimonio sacramental, con todos los requisitos, con todos los elementos y con capacidad suficiente para contraerlo, bueno, pues a veces la otra parte, ¿no? El otro cónyuge, pues realmente no comparte esos presupuestos de voluntad o no tiene esa capacidad. Hay que tener en cuenta en este sentido que el matrimonio pues, no es como a veces parece, ¿no? En algunas teologías o algunas pastorales, ¿no? Que el matrimonio es ese premio de consolación para los que no están llamados a la vida consagrada o a la ordenación sacerdotal, ¿no? El matrimonio es una vocación eclesial y muy bella, pero también muy exigente, porque, como digo, es cosa de dos y esto tiene una dificultad, digamos, añadida, ¿no? En este punto. En este sentido, como digo, por las causas de nulidad aparecen, la declaración canónica de la nulidad aparecería como estas
uno de los remedios, no el único tampoco, pero uno de los remedios y el más habitual en este sentido, bueno, pues con los cuales pues puede, haciéndose ese juicio sobre la validez o nulidad del primer matrimonio, pues puede darse una salida, una respuesta a los fieles que han pasado por esa experiencia de la ruptura conyugal, y una respuesta que, por un lado, ya digo, es una salida, es una respuesta pastoral, plenamente eclesial, pero a la vez también responde a la verdad profunda del primer matrimonio y en ese sentido no es o no entra en conflicto con la verdad del matrimonio como indisoluble, etc. Así lo ha visto el sínodo, como decía, que ha mantenido la utilidad o la vigencia de estas causas de nulidad, pero insistió mucho el sínodo, ahora me estoy refiriendo sobre todo a la asamblea extraordinaria del sínodo del año 2014, insistió mucho, como digo, en la necesidad de mejorar estos procesos, hacerlos más efectivos, hacerlos más ágiles, que dieran respuesta a los fieles. Un fiel no puede plantear su causa de nulidad y estar años esperando una respuesta sobre su situación, porque afecta a una cuestión de conciencia, afecta a su situación de vida en la Iglesia. Esto es muy serio, esto es una grave responsabilidad y verdaderamente pues, los padres sinodales, en su mayoría obispos, pues veían realmente que ahí había un déficit, que en muchas partes del mundo, en muchos tribunales, todos prácticamente podemos revisarnos y mejorar, ciertamente, y de algún modo esta necesidad se vio como con mucha urgencia y con mucha claridad. Tan es así que se recogió en la relación final del sínodo del año 2014, había una básica unanimidad en torno a esta necesidad de mejorar los procesos y bueno, pues el Papa Francisco, en un gesto, pues yo creo, por un lado valiente y por otro lado, pues verdaderamente de escucha de esa necesidad, dio una semana apenas antes de que empezara, bueno, no un mes, perdón, un mes antes de que empezara la asamblea ordinaria del Sínodo de la Familia del 2015, promulgó una reforma de los procesos canónicos de nulidad precisamente para hacerlos más ágiles, más accesibles a los fieles y cumplieran mejor su función eclesial. ¿No? De algún modo, como digo, hay una clara conexión con el sínodo, se veía esa necesidad, el Papa ya había creado una comisión para mejorar los procesos y agilizar los procesos y yo creo, esto puede ser opinable, pero creo que con buen criterio, puesto que la solución era técnica, porque era una cuestión de mejorar estos procesos, pues bueno, pues el Papa como legislador hizo esta reforma del proceso que se hizo pública el día 8 de septiembre del 2015, de tal modo que sacó de las discusiones sinodales, ¿no? Pues sacó esta cuestión técnica de cómo agilizar los procesos, de tal modo que los padres sinodales pues, se centraran en las cuestiones pastorales, etcétera, ¿no? Pues más propias de su competencia, digamos, ¿no? Entonces, bueno, pues verdaderamente ha sido una reforma procesal, en este sentido, muy novedosa, muy rápida, realmente se ha hecho con una agilidad encomiable y una reforma que no solo creo que tiene una gran trascendencia, no solo por su clara conexión con el sínodo y con esta necesidad sentida a nivel universal, ¿no? Como digo, por los padres sinodales, sino porque verdaderamente es una reforma de calado no solo en estas cuestiones técnicas de agilizar el proceso, hacerlo más accesible, etcétera, sino porque refleja también, de algún modo, yo creo que una teología, ¿no? Una teología y una pastoral bastante profunda de fondo, y es sobre lo que me gustaría un poco insistir, ¿no? en este punto. Realmente esta reforma, que como digo se hizo pública el día 8 de septiembre y entró en vigor el 8 de diciembre, es decir, tiene una conexión también muy clara con el Año de la Misericordia, con la inauguración, el 8 de diciembre se inauguró, ¿no? El año jubilar de la Misericordia, y en este contexto, ¿no? Eclesial se inserta pues, esta reforma de los procesos de nulidad matrimonial. Esta reforma tiene, como digo, tres grandes finalidades, quizá las que más hayan leído en la prensa o las que han tenido pues, más difusión en ese sentido, a las que se ha prestado más atención, han sido la de agilizar los procesos y facilitar el acceso de los fieles a esta solución canónica, pero realmente creo que la más importante, y ha pasado un poco más desapercibida, creo que la más importante es la
de destacar la profunda implicación y vinculación del obispo en este remedio canónico, en estas declaraciones de nulidad, y la profunda vinculación de la actividad de los tribunales eclesiásticos y el contexto, ¿no?, en el que se producen estos juicios sobre la validez o nulidad del primer matrimonio, su profunda vinculación con la pastoral familiar. A veces, pues se percibe muchas veces, pues de algún modo, como que la pastoral diocesana o la pastoral familiar pues va por un lado, ¿no?, y la actuación de los tribunales eclesiásticos pues en ocasiones va por otro, como si fueran entes distintos, o el tribunal eclesiástico fuera pues, bueno, una adherencia del poder secular, ¿no?, o del mundo civil, jurídico civil, que ha entrado en la Iglesia y no se sabe muy bien cómo ubicar, ¿no?, o a qué responde, ¿no? Esto creo que es una visión profundamente errónea, ¿no?, de lo que significa, bueno, el derecho canónico en toda su amplitud y la actuación de los tribunales eclesiásticos en concreto, porque el derecho canónico y ciertamente la actuación de los tribunales eclesiásticos tiene una finalidad, como todas las estructuras pastorales de la Iglesia, tiene una finalidad eminentemente pastoral. Esa es su finalidad, a eso busca, y eso tenemos que ir logrando que sea cada vez más. Por tanto, de algún modo, la principal y la más importante novedad que ha introducido en ese sentido la reforma del Papa Francisco es precisamente destacar esta dimensión pastoral del proceso y esta profunda implicación en la pastoral de conjunto, en la actuación y en la misión de los obispos. Y esto me parece un punto muy destacado. El Papa Francisco ha insistido reiteradamente ya en el Evangelium Gaudium y también pues en otros discursos, a la Rota romana, etcétera, ha insistido reiteradamente en la necesidad de una conversión de las estructuras pastorales, ¿no? Y de algún modo a esto responde también esta reforma, ¿no?, de los procesos. De algún modo lo que se quiere poner de manifiesto muy fuertemente es que el juez nato de la diócesis es el obispo, que tan propio de la función del obispo es el gobernar la diócesis como el juzgar. Y la misión de juzgar desde esta clave pastoral, es decir, el obispo es el que, en el fondo, habitualmente por medio de su tribunal, pero el que acoge la vida de los fieles, el que acoge esas situaciones matrimoniales fallidas, podríamos decir, el que acoge esos problemas de conciencia que le plantean los fieles que vienen, pues con este problema, con su matrimonio fracasado a las espaldas, y que quieren, de algún modo, ponerlo en manos del obispo, ponerlo en manos de la Iglesia y tener una respuesta autorizada pues, sobre su situación. Pues de algún modo esa es la labor que debe hacer el tribunal eclesiástico, y si no, el mismo obispo. En aquellos casos, en tantos países del mundo, tantas zonas del mundo en que no hay tribunal eclesiástico, a los fieles no se les puede dejar sin solución. Si no hay tribunal eclesiástico, pues el obispo es el juez de la diócesis y habrá que intentar y tendrá esa misión de dar una respuesta. Bien, ya digo, habitualmente en los países o en los sitios en que hay tribunal, pues se hará por medio del tribunal, pero de algún modo esto es importante destacarlo. Hay que decir, como comentaba, que esta revitalización, ¿no?, que ya se está observando, la reforma ha entrado en vigor el 8 de diciembre y ya se está observando una revitalización importante, ¿no?, de las causas de nulidad y del interés de los fieles, muchas veces alejados, pues se acercan a preguntar al tribunal, se acercan a ver si efectivamente es factible plantear su caso y tener una respuesta sobre su anterior matrimonio. Esta reforma, como digo, es una reforma profunda. Ahora voy a comentar algunas de las novedades más significativas, pero sí me parece importante, un poco contestando alguna lectura o algunas críticas que se han hecho, yo creo que poco justificadas, es importante destacar que, aunque es una reforma profunda, es una reforma del proceso. No es una reforma del fondo de la nulidad, ni sobre todo es una reforma, digamos, que va contra la indisolubilidad. De algún modo, también permanece, hay muchas cosas que permanecen, a pesar de esta reforma profunda hay muchas cosas que permanecen. Permanece el carácter declarativo de estas nulidades, es decir, no se trata de, por dar una respuesta a los fieles, hacer divorcios encubiertos, no se trata de hacer una barra libre de nulidades, ¿no?, para tranquilizar la conciencia de los fieles.
de algún modo el derecho matrimonial, los motivos que provocan la nulidad no han cambiado, no han sido tocados, siguen siendo los que siempre han sido. Lo que se intenta hacer, en este sentido, la reforma es que, bueno, que ese valorar qué pasó con ese matrimonio se haga de un modo más ágil y de un modo también que pueda ser, en la medida de lo posible, sanador para la persona, que pueda ser, bueno, pues que realmente no sea algo frío, digamos, así jurídico y bueno, pues formalista, podríamos decir, sino que sea realmente algo dado en este contexto verdaderamente eclesial. Por tanto, cambia el proceso, cambia bueno, pues, la estructura en parte de los procesos, pero no cambia, ya digo, no es, en ningún caso se puede entender y no respondería, creo, en absoluto ni a la mente del Papa ni a lo que dice. Ciertamente la norma no se tiene que entender en una clave disolubilista de vamos a dar todas las nulidades al que la pida. No se trata de esto, se trata de ver realmente a fondo, pero bueno, pues de un modo más ágil, la verdad, ¿no?, de ese matrimonio. En este sentido es muy significativo algunas cosas que permanecen. Como digo, pues permanece que es un proceso judicial. Esto da mayor garantía no solo para el descubrimiento de la verdad, sino también mayor garantía para las partes, para el derecho de defensa. Es importante que ambas partes sean oídas. El matrimonio es una cosa, como decimos, que afecta a dos personas. Entonces, bueno, a veces solamente una de las dos tiene interés en la declaración de nulidad y no se puede obligar a la otra persona a ir, pero sí tiene derecho a ser oída, es decir, si quiere participar no se puede limitar, digamos, ese derecho porque es importante, porque también es su matrimonio de lo que se está hablando, ¿no? Entonces, digamos, el proceso judicial salvaguarda bien el equilibrio de estos fines a observar. Sigue existiendo el defensor del vínculo, que efectivamente pues somos un poco el abogado del diablo en este sentido, ¿no? Parece a veces, bueno, pues cuando la persona pide la nulidad es importante que haya alguien que defienda, precisamente como garantía de la objetividad de los procesos, pues que defienda también que el vínculo es válido o se presume válido y que de algún modo pues es una garantía más de que cuando se declara una nulidad pues realmente es porque hay motivos para ello. Bien. Como decía, quizás las novedades más significativas en este sentido van o giran en torno al papel del obispo en estas declaraciones de nulidad, y me parece importante, como os digo, destacar no solo que se ha ampliado muchísimo su papel, la responsabilidad del obispo como juez nato de la diócesis, sino que verdaderamente la llamada y lo que subyace en toda esta reforma es de algún modo que haya esa mayor implicación con las estructuras pastorales, diocesanas, parroquiales, los centros de orientación familiar, si los hay, aquellas estructuras que se puedan crear en este sentido. Es decir, que, como os decía antes, el tribunal no vaya por un lado y sea un órgano de algún modo un poco extraño, sino que realmente haya una pastoral, podemos decir, unitaria, que de algún modo a los fieles se les acompañe desde su ámbito real donde estén, en la parroquia, en comunidades, personas, bueno, incluso que se salga al encuentro de ellos. Hay una llamada importante en esta ley al obispo directamente y a todos los responsables, al párroco, a todos los responsables de la pastoral, de salir al encuentro, ¿no?, y ofrecer esta solución a fieles que han pasado por esta experiencia del fracaso, de la ruptura conyugal, y que muchas veces pueden no solo tener ese dolor, ¿no?, y sentirse pues, de algún modo mal por esa experiencia, por esa ruptura, sino también sentirse a veces, pues si han vuelto a contraer matrimonio, han rehecho su vida, etcétera, pues pueden sentir además, pues de algún modo sentirse un poco o rechazados o excluidos, ¿no?, de la Iglesia. La llamada del Papa tiene esa finalidad claramente pastoral, es decir, salgamos al encuentro de estas personas, ofrezcámosle que vuelvan, ¿no?, a la casa del Padre y que vuelvan en este sentido y facilitémosle que si tienen interés pues pueda recibir esa palabra, ¿no?, de la Iglesia sobre su matrimonio anterior. Esa es un poco la finalidad que marca mucho esta reforma, ¿no? En concreto, en esta línea pues hay varias novedades pues muy significativas, ¿no? Pues se encomienda, de algún modo se recuerda que el obispo es el juez nato, como digo, que en aquellos casos en que no haya tribunal, pues incluso él mismo puede dar legítimamente pues ese juicio, hacer ese juicio. Insisto, no es lo deseable, el papel del obispo como juez no pasa necesariamente por juzgar todas las causas, ¿no?, sino por articular, crear
un tribunal que funcione, que tenga ese carácter pastoral, que acoja verdaderamente a las personas con un determinado estilo, que sea ágil en el tratamiento de las causas, etcétera. Es decir, que nombre personas preparadas y con esta sensibilidad pastoral para estar en los tribunales y para actuar. Pero el Papa quiere destacar esta implicación, digamos, del obispo en la misión de juzgar y le encomienda algunas causas en concreto. Esto sí que ya no es potestativo del obispo, el obispo podía ya juzgar las causas que estimara oportuno, pero en esta reforma se le encomienda al Papa, al obispo, perdón, en concreto, se le encomienda que juzgue algunos casos. Son casos, los casos que se pueden llevar por proceso breve, que son los casos especialmente claros, la nulidad es especialmente evidente. Bueno, pues se encomienda al obispo precisamente que dé esa respuesta a los fieles para acercar, ¿no?, de algún modo acercar esta solución y manifestar esa importante dimensión pastoral de estos procesos. Se encomienda al obispo muy fuertemente, no solo que cree el tribunal, en todas las diócesis haya un tribunal para facilitar el acceso a los fieles, sino también que cree estas estructuras pastorales, estructuras estables para ayudar a la preparación de causas, para ayudar a que realmente se ofrezca, como digo, esta solución a los fieles que la puedan querer acudir a ella, y en este sentido pues se haga bueno, pues eso, a través de los centros de orientación familiar o como se quiera, por las vías que se quiera. Hay un poco de creatividad, ¿no?, será necesario, bueno, pues que se ayude desde las parroquias también, desde los centros, se ayude, se ofrezca esta posibilidad a las personas y se ayude a preparar la causa, se oriente, etcétera, que no quede como algo bueno, pues ajeno, como digo, a la dimensión, a la vida normal, ¿no?, de la pastoral normal, sino que se hagan estas estructuras para ayudar a preparar las causas y para ayudar a acompañar a los fieles también en este proceso. Hay otras prerrogativas o novedades interesantes que, bueno, se las voy a comentar por lo menos porque me parece interesante. Por un lado, se ha ampliado muchísimo la posibilidad del obispo. Esto ha habido un rescripto posterior del día 7 de diciembre, ¿no?, sin entrar en grandes tecnicismos, pero realmente hay una intención clara en esta reforma por parte del Papa de ampliar las posibilidades del obispo. Muchas limitaciones que había en el código pues desaparecen y, por ejemplo, pues el obispo puede encomendar sin ninguna limitación, si lo ve necesario, pues a la causa a un juez único. En principio, lo ideal es que lo vean, las causas de nulidad tienen una cierta complejidad, la vean 3 jueces y tal, pero bueno, si es necesario porque no hay jueces, pues puede encomendarla a un juez único y puede también, con toda amplitud y con toda libertad, nombrar jueces laicos. Esto ya podía en el Código del 83, ya se podía. Es verdad que España, en este sentido, somos una excepción, de algún modo, en nuestro entorno. Prácticamente todos los países de nuestro entorno tienen jueces eclesiásticos laicos con toda naturalidad. En el Tribunal de Roma, de la sede del Papa como obispo de Roma, pues ya desde tiempos de Juan Pablo II, hay varios jueces laicos, varones, mujeres, con toda naturalidad, ¿no? En España pues no se ha dado este paso de nombrar jueces laicos todavía. Hasta ahora estaba supeditado al permiso de la Conferencia Episcopal con una serie de requisitos. Ahora mismo ya el obispo podría, si lo estima necesario, contar con jueces laicos, ¿no? Me parece, como laica, pues me parece que es un punto destacable y, por tanto, lo comento, ¿no?, porque me parece que es bueno, pues una muestra más, ¿no?, de la responsabilidad que puede tener el laicado y el papel que puede tener el laicado, bueno, pues lógicamente preparado, etcétera, pero que puede también colaborar en una función muy concreta y yo creo que interesante, ¿no?, en este sentido. Bien, aparte de todo, que ya digo, sería esta finalidad de resaltar la dimensión pastoral, creo que es lo más destacado, ¿no?, o lo que subyace de un modo más destacado en esta reforma, pero hay otras 2 finalidades, como digo, que ya fueron señaladas por el Sínodo y que de algún modo también esta reforma busca de algún modo cumplir. Por un lado, y esta es muy importante, facilitar el acceso de los fieles que tengan interés, lógicamente, a esta solución canónica. En este sentido, hay sobre todo dos grandes medidas muy llamativas en este sentido. Una de ellas es que se facilita totalmente lo que llamamos criterios de competencia, es decir, se facilitan los fueros. En la anterior regulación
bueno, pues hay unos fueros donde uno podía dirigirse al tribunal a pedir la nulidad, pues a donde te casaste, el lugar del matrimonio, donde vive la otra parte, etcétera, ¿no? Eran unos fueros y, bueno, pues de algún modo un poco restrictivos en algunos supuestos. A partir de ahora, a partir del 8 de diciembre, que ha entrado en vigor la reforma, a partir del 8 de diciembre lo que se pretende es que cada persona interesada, cada fiel interesado, pueda dirigirse directamente a su obispo y pedir la nulidad. Se ha ampliado muchísimo en ese sentido, por eso se garantiza el acceso, en el sentido que no se obliga, como podía pasar antes a un fiel, a dirigirse a lo mejor a un tribunal remoto, que le es difícil el acceso, etcétera, porque era el tribunal competente. Bien, ahora lo que se busca es esa inmediatez de que la persona interesada pues, pueda dirigirse a su diócesis, a su obispo y plantear allí mismo la causa sin mayor dificultad. Es un modo de garantizar ese acceso más directo, bueno, pues de un modo mucho más eficaz, ¿no? En este sentido, pues es una medida que resalta también esa vinculación, ese criterio de cercanía de la parte con el juez, con el obispo, etcétera. Y junto con esta ampliación, ¿no?, de los fueros en que uno puede pedir la nulidad, la otra gran medida es la de la gratuidad. De esta sí se ha escrito mucho, ¿no?, en los medios, ¿no? Pues bueno, esa exhortación fuerte que ya la había hecho varias veces el Papa y la ha reiterado en esta reforma. No lo ha puesto como obligatorio, también hay que decirlo, no es una obligación en sentido estricto la absoluta gratuidad de los procesos, pero sí que hace una llamada muy fuerte a las conferencias episcopales para que vean de qué modo pueden garantizar en la medida de lo posible o implantar en la medida de lo posible esta gratuidad como muestra pues, de esa Iglesia madre, de esa Iglesia que realmente bueno, pues, no cobra, digamos, al ofrecer esta posible solución. Esto es un desideratum que, bueno, que realmente creo que hay que ir hacia él. Es verdad que es complicado porque, bueno, también lejos de todo, en fin, de toda ingenuidad, ¿no? Pues todos sabemos que todas las estructuras, también las pastorales, pues cuestan dinero, ¿no? Nada es, o sea, no es gratis, cuesta, requiere personas implicadas en ello, con dedicación, ¿no? Requiere, bueno, pues medios, ¿no? Y esto al final, pues bueno, la gratuidad supone que va al fondo de la diócesis, ¿no? Y esto en situaciones quizás de diócesis pues con dificultades económicas, pues puede ser de algún modo delicado, pero es un desideratum, que en cualquier caso bueno, pues que se entre más en una dinámica, en todo caso, pues voluntaria, de contribución de los fieles a los gastos o a las necesidades de la diócesis, pero se ve como un desideratum, eso sí, también dice la norma, ¿no? Pues también conciliando pues con la justa retribución de las personas implicadas, ¿no?, que trabajen en este tema. Bien, es un tema difícil que tienen ahí ahora mismo pues, los obispos encima de la mesa, no ver cómo consiguen conciliar la justa retribución, la situación económica que es la que es y la deseable gratuidad de los procesos, pero ciertamente hay que decir, esto sí quiero aclarar, que bueno, que de algún modo ya desde hace muchos años, desde luego en España, desde hace muchos años, aunque hay unas tasas relativamente bajas en los tribunales, por un lado, quien no tenía medios siempre estaba la gratuidad, el gratuito patrocinio con toda amplitud, y en casi todas las diócesis pues hay un amplio elenco pues, o de patronos estables o de otra serie de posibilidades, de tal modo de que se facilite, no de algún modo que por dinero nadie se quede fuera de este remedio si quiere acceder a él. Entonces, bien, ahí es una cuestión difícil, pero que hay que seguir trabajando en ella. Y en cuanto a la agilidad, porque otra gran crítica que siempre se ha hecho, ya digo, es la tardanza, ¿no? La tardanza tremenda. Es verdad que en ocasiones tenían estas causas que se retrasaban, pues, en fin, habitualmente podían tardar 2 años, 2 años y medio, en función de la complejidad o no, pero en ocasiones, pues bueno, pues es verdad que hay casos que ya se iban más allá y ya tardaba un tiempo claramente injusto. Hay una preocupación por esto, por dar una respuesta lo más ágil posible, y en esta vía, pues, como saben, bueno, pues la medida fundamental más eficaz que se ha tomado de cara a la agilización es que desde el 8 de diciembre, para las sentencias que
emanadas del tribunal a partir del 8 de diciembre de 2015, ya no están obligadas, como ocurría antes, a que hubiera, para declarar la nulidad, hubiera 2 sentencias conformes de 2 tribunales, ¿no? O sea, se exigía una revisión necesaria de toda sentencia que declarara la nulidad. Esto, de algún modo, bueno, pues, hombre, era una garantía, por un lado, evidentemente, pues una garantía, y se buscaba, ¿no?, con ese fin de garantizar que no hubiera bueno, pues errores graves en este tipo de causas, precisamente porque está en juego la indisolubilidad, etcétera, pero por otro lado, pues quizás era una garantía exagerada, que de algún modo, bueno, pues supone una desconfianza hacia el tribunal eclesiástico que ha dictado una sentencia y se supone que la ha dictado, pues lógicamente, en fin, cumpliendo con todas las garantías y con toda la seguridad. Lo que se hace, en vez de obligar a la revisión necesaria de todas las sentencias, lo que se hace es que se deja, esto sí, evidentemente, el derecho de apelación, es decir, se vuelve a un régimen común, digamos, pues decir, cualquier sentencia, sea afirmativa o negativa, la parte que no esté de acuerdo, que puede ser el defensor del vínculo o puede ser la parte del cónyuge, puede apelarla si ve que hay motivos para apelarla. Pero si no se apela, pues una sola sentencia que nadie haya apelado, pues es perfectamente válida y, por tanto, pues bueno, ahí, digamos, con esta medida, pues sí que es una medida de agilización bastante notable porque evitas esta necesaria revisión en todos los casos en segunda instancia. Entonces, bueno, ahí, de algún modo, es una agilización importante. Y la otra gran novedad, aunque probablemente afecta a menor número de casos, pero bueno, es una novedad muy significativa en sí misma, digamos, en su concepción, es la creación de un proceso abreviado, de un proceso más breve, que se encomienda directamente su resolución al obispo. No es que lo juzgue todo el obispo, pero el obispo debe dar el fallo, dar la sentencia, resolverlo. Lo tramita, lógicamente, el vicario judicial, pero, de algún modo, este proceso más breve para causas de nulidad especialmente claras, en que las dos partes, los dos esposos, estén de acuerdo en los hechos, realmente pues, haya una básica conformidad en los hechos y haya también prueba suficiente, no es una nulidad de mutuo acuerdo, por así decirlo, ¿no?, que también se ha achacado esto un poco, no es una nulidad de mutuo acuerdo porque hace falta 2 requisitos. Uno, la conformidad de los esposos en los hechos que podrían provocar la nulidad y 2, que haya prueba sólida de estos hechos que se pueda aportar con la demanda y que haga que la instrucción de la causa, la recogida de la prueba, pues sea muy ágil, sea muy breve. De tal modo que en un día, a ser posible, dice la norma, pues en un día se pueda recoger esa prueba y con esa prueba pues haya, pues bien por documentos o bien por la prueba que se pueda aportar, pues haya esa claridad de que efectivamente sea una nulidad muy clara, muy evidente, que permita al obispo resolver también con rapidez. Es una medida, ya digo, interesante, no sé en cuántos casos podrá ser aplicado o no este proceso abreviado, pero de algún modo es, pues como digo, yo creo un poco la filosofía que tiene este proceso abreviado. Por un lado es esa mayor implicación del obispo, por lo menos para causas muy claras y en que no haya controversia entre los esposos, en que no haya bueno, pues, puntos de vista enfrentados sobre los hechos del matrimonio y sobre la nulidad o no del matrimonio. Y también un poco en el contexto, pues eso de que para buscar esa prueba que va a facilitar luego que no sea en medio del proceso donde haya que estar buscando qué prueba se aporta o no, si hay testigos, si no, etcétera. Bueno, pues que todo esto se haga o se prepare la causa antes por esas estructuras pastorales que decía antes, ¿no? Pues que en las parroquias, en los COF, etcétera, pues se ayude a las personas realmente, si se ve que hay motivo de nulidad, pues se vaya, ¿no?, pues recabando en la medida de la posibilidad de prueba, se vaya ayudando a las personas para que cuando presenten la nulidad, pues el proceso pueda ser muy ágil, ¿no? Un poco busca, este proceso debería resolverse en 3 meses. No sé si luego será factible o no hacerlo así, pero en principio los plazos que marca un poco la ley pues es para que en estas causas especialmente claras no tarden más de 3 meses la resolución. Bien, pues es una medida también en este sentido interesante. Bien, como ven, de algún modo todas estas reformas o todas estas modificaciones que se han hecho en estos procesos vienen a poner de manifiesto, pues como comentaba antes, que las nulidades, la declaración de nulidad sigue siendo, y la Iglesia lo sigue considerando así, pues uno de los remedios que se puede ofrecer en los supuestos de
de ruptura conyugal irreparable, ¿no?, irremediable, y en la pastoral, ¿no? Y uno de los remedios que se puede ofrecer en la pastoral, sobre todo los divorciados vueltos a casar, es un remedio que debe potenciarse, insisto, sin interpretar esto en absoluto en contra de la indisolubilidad, pero que debe potenciarse, que debe ofrecerse. Una de las cuestiones más llamativas que yo creo que está un poco en el fondo, ¿no?, de esta reforma también es la tremenda divergencia, la tremenda diferencia entre el número de fracasos, de rupturas conyugales, incluso de católicos, y el número de nulidades que se piden. Piensen ustedes que en España, esto varía según los años, pero hay en torno a 120.000. Puede ser 117.000 o 134.000 en el peor de los casos, pero bueno, al año, divorcios al año, unas 120.000, pongamos de media. No hay una cifra exacta, porque no hay modo de saber de ellos cuántos son de matrimonios canónicos, pero al menos la mitad o en torno a la mitad es de matrimonios canónicos. Claro, las nulidades que se plantean al año no llegan a 900, ¿no? Entonces, la diferencia es tan abismal, ¿no? Es decir, está tan infrautilizado este remedio que, ya digo, no da solución a todos los supuestos. Ciertamente, no se trata de que todos los matrimonios fracasados sean nulos, pero ciertamente muchos de los que fracasan sí pueden serlo, y lo que se trata es de ofrecer, por lo menos que en la pastoral familiar, que en personas que estén en esa situación, y bueno, pues que se les ofrezca y se les facilite el acceso a esta solución. Entonces, esa es un poco la finalidad y es un poco, bueno, pues lo que yo creo a lo que está, ¿no? Y el Papa nos llama claramente con esta reforma del proceso, pues llama a una revitalización en este sentido y a salir, como decía, salir a buscar a los fieles que puedan estar interesados y que a lo mejor ni se lo plantean porque lo ven muy difícil, muy caro, para ricos, famosos, ¿no? Las típicas cuestiones que están siempre un poco en el fondo, bueno, pues salir y ofrecerlo. Luego, lógicamente, está la libertad de la persona, pues lo querrá plantear o no, o verá si es nulo o no, pero de algún modo que este remedio que existe pues se ofrezca como uno más, ¿no? Y como esa solución eclesial que es. Pues muchísimas gracias por su atención, espero no haberme puesto demasiado técnica en las cuestiones estas, pero me parece importante porque creo que también ha habido mucho revuelo mediático y a veces no todo bien intencionado, ¿no?, por así decirlo. Entonces, bueno, espero que no haberles aburrido mucho. Muchas gracias.